Bienvenido a Digo lo que pienso en Reddit. ¿Cuál fue tu experiencia inexplicable y espeluznante cuando eras niño? Cuando era niña, la casa de mis abuelos siempre me asustaba. Estaba aterrorizada por el sótano y había algo extraño en el resto de la casa. Una vez, cuando tenía 10 años, mi mamá y yo estábamos durmiendo en la cama de mi abuelo. No podía dormir y estaba frente al centro de la cama, por lo que la parte posterior de mi cabeza estaba cerca del espacio entre la cama y la pared o ventana. De repente, siento que algo me golpea la nuca 2 veces. Estaba petrificada y congelada, así que nunca volví la cabeza para ver que me estaba pinchando. Hasta el día de hoy no sé qué pudo haber pasado, pero todavía puedo sentir esos pinchazos. La casa de mis abuelos, del lado de mamá, era espeluznante por la forma en que fue construida. En el interior había paredes de ladrillo liso y los pasillos eran muy estrechos, al igual que las puertas. Solía tener una pesadilla recurrente en la que bajaba lentamente las escaleras hasta el sótano y tan pronto como golpeaba el piso de concreto, me despertaba de un salto en el típico estilo de acabo de morir en mi pesadilla. No tengo ni idea de lo que se suponía que significaba. La casa fue demolida hace unos años, pero el sótano todavía está bajo tierra en alguna parte. Era tarde por la noche y escuché un accidente automovilístico fuera de mi casa. Por alguna razón, tuve un presentimiento de quién era y se lo dije a mis padres, y tenía razón. Era un amigo de la familia que solo había conocido una vez hace años y años, y ni siquiera vivía cerca de nosotros. No tengo ni idea de si fue algo más que ser la conjetura de coincidencia más grande del mundo. Desde los 5 a 6 años, veía una figura de sombra, forma perfecta de mujer humana, caminar por las paredes en la noche, de un lado a otro. Realmente me asustó que me pusiera las mantas sobre la cabeza. Yo era hijo único y mis padres estaban en su habitación. Fue cuando todavía estaba bien despierto antes de que me diera sueño. Tan espeluznante. Mi amigo vio lo mismo, estaba sentado allí cuando vio una figura de mujer perfecta sentada allí. Tenía 3 o 4 años, así que gritaba. Conocían a un vecino que decía ser un cazador de fantasmas, lo cuidaba y aparentemente hablaba con el fantasma. El fantasma siguió llegando y no se detuvo hasta que se movieron. Todos mis amigos, incluido yo mismo, los llamaron tonterías, pero esto era tan similar que tuve que compartirlo. Mi mamá me acostó en mi habitación, pero me desperté abajo. Pensé que era un sueño, pero un hombre me recogió cuando estaba casi dormido, me llevó escaleras abajo y me puso sobre unas mantas entre un sofá y una silla. Yo era bastante joven, así que mis padres todavía tenían una puerta de seguridad. Mi papá no estaba, trabajaba por las noches entonces, y mi mamá estaba dormida, así que nadie sabe cómo me las arreglé para bajar. Todavía puedo recordar esto ahora, extrañamente. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando era joven. Estaba durmiendo en mi habitación cuando un hombre extraño me despertó. Me recogió y me llevó a la habitación de mi mamá y mi papá. Me puso sobre unas mantas en el suelo. Por la mañana me desperté durmiendo en esas mantas exactas en el lugar exacto donde el hombre me había colocado. Estaba totalmente asustado. Pero unos años más tarde se lo conté a mi mamá y ella me dijo que había caminado allí solo después de que ella me despertó. Esa noche había habido una fuerte tormenta y ella me llevó a su habitación para dormir. De alguna manera mi mente estaba medio dormida y seguía soñando. No he dicho esto en un tiempo. Yo era joven, de 5 a 7 años, en algún lugar de ahí. Estaba durmiendo entre mis padres por alguna razón. Me desperté, recuerdo que el reloj marcaba alrededor de las 4 de la mañana. Había algo junto a la ventana, mirando hacia el jardín delantero. Parecía un hombre con una bata de lana marrón, de unos 1,96 m más o menos. Empecé a moverme y me senté en la cama, y la cosa se volvió y me miró. Querido Dios, esa cara. Piel extremadamente pálida, muchas arrugas muy pronunciadas, y la cara caída como si se estuviera derritiendo, hasta una barbilla muy puntiaguda, casi similar a una máscara de Scream, pero con todas las características de un ser vivo. Tenía la boca abierta y los ojos muy abiertos, casi como si estuviera preocupado o asustado. Mantuvo su mirada en mí mientras se alejaba de la ventana, frente a la cama, y salía por la puerta abierta del dormitorio. En el segundo en que salió de la habitación, las luces se encendieron solas y mis padres saltaron a ambos lados de mí, respirando con dificultad, como si ambos acabaran de despertar de una pesadilla.
Para ser claro, pude moverme completamente durante esto, no creo que fuera parálisis del sueño, pero no estoy seguro de qué podría haber sido más que una especie de demonio o un fantasma realmente feo. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero aún puedo imaginármelo tan claro como el día. Tuve una experiencia que puede ser similar o no. Cuando tenía 5 o 7 años, vivía en una enorme casa rural en Corea del Sur. La casa tenía un patio y la calle de afuera estaba apenas iluminada. Era de noche y fui el último en sacar las provisiones del maletero. Crucé la puerta, la cerré con llave y caminé hacia la puerta principal de la casa. De repente, sentí un escalofrío que me recorrió la columna y me volví hacia atrás, instintivamente. Realmente no puedo explicar lo que vi. Era una figura brillante con forma humana de color azul brillante que flotaba en el medio del patio y estaba flotando lentamente más cerca. Tengo esta sacudida que estoy bastante seguro de que está asociada con el miedo primario. Abrí la puerta de un tirón, la cerré rápidamente, corrí a la sala de estar y jugué con mi Lego como si nada pasara. Esa noche tuve un sueño extraño. Mi madre había desaparecido y la estaba buscando desesperada. Encontré una puerta empotrada en una colina. Algo estaba mal en la puerta, así que la abrí. Se abrió de golpe y de él brotaron cosas infernales. Estoy hablando como una mierda de nivel de Silent Hill. Puede que no sea espeluznante escribirlo, pero el recuerdo de esa noche está grabado en mi mente. Mi mamá estaba bien cuando me desperté. En una nota al margen, también soy muy propenso a la parálisis del sueño. Tengo episodios en los que me despierto con parálisis del sueño 3 o 4 veces a la semana que duran un mes. Entonces estaré libre durante medio año más o menos. Mis amigos bromean diciendo que estoy embrujada. Jaja. El teléfono de mi casa sonó y la voz amigable de un hombre está en el teléfono. Yo tenía 8 años en ese momento. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿te gustan los juguetes? Sí, ¿quieres jugar con algunos? Sí, supongo puedes venir. Tengo muchos juguetes bonitos con los que puedes jugar, comillas. No creo que pueda. Cuelga. Nunca se lo conté a nadie y no me di cuenta de lo espeluznante que era hasta años más tarde, cuando vi un episodio de Sister sobre un pedófilo. Dios sabe lo que ese hombre había planeado si hubiera dicho que sí. Dios sabe si otro niño alguna vez le dijo que sí. Joder, me estoy asustando y sintiendo pavor más de 20 años después. Yo era joven, tal vez 8 años. Para que lo sepas, siempre me voy a dormir en mi cama y nunca me quedaría dormido en el sofá. Mi abuelo murió y regresamos de su funeral. Esa noche me fui a la cama, en mi habitación como siempre, pero me desperté en medio de la noche en el sofá de la sala. Cuando miré hacia arriba, vi el fantasma de mi abuelo. No daba miedo ni nada, en ese momento se sentía natural. No dijo nada, pero había un entendimiento entre nosotros. Regresé a mi habitación y me volví a dormir. Habría asumido que era un sueño, pero fue tan vívido y real que se me quedó grabado durante años, especialmente desde que me desperté en el sofá, lo que hizo que el momento sobresaliera aún más en mi mente. Ni siquiera era vi un fantasma, momento. Era solo un recuerdo extraño y vívido que parecía tan normal en ese momento que no pensé nada extraño en él. Cuando tenía unos 20 años, le conté a mi mamá esa historia y ella dijo, ¿fue el día de su funeral? Porque también vi su fantasma esa noche. Eso jodió mi mierda. Tenía unos 6 años en ese momento y estábamos en un antiguo cementerio donde mi mamá estaba tratando de encontrar la tumba vieja de un pariente. No recordaba dónde estaba la lápida y se quedó quieta mirando a su alrededor. Mientras ella estaba parada allí, de repente me sentí obligado a salir corriendo en cierta dirección. Seguí corriendo entre las lápidas hasta que me invadió la sensación de detenerme. Me detuve frente a una lápida y la miré para descubrir que era la lápida de la persona que mi mamá estaba buscando. Yo tenía 7 años y mi hermano 13 y todavía compartíamos habitación. Siempre tuve miedo de la oscuridad cuando era niño. Periódicamente me despertaba por la noche y llamaba a mamá para que viniera y encendiera la luz del pasillo para usarla como luz de noche. Mucho para el disfrute de mi hermano. Una noche en medio del invierno me desperté y justo antes de llamar a mamá me di cuenta de que había un hombre en la terraza que estaba al otro lado de la pared de nuestro dormitorio. Me quedé helada.
Estaba totalmente asustado y traté de gritar, pero solo pude hacer este sonido chirriante de tono alto. Lo único que pude hacer fue llorar. Después de lo que parecieron horas, mi papá me escuchó y entró para ver qué pasaba. El hombre se había ido, por supuesto, cuando se lo dije, y lo descartó como una pesadilla, hasta que mi hermano, de debajo de sus sábanas, dijo que él también lo vio. Con eso mi papá salió afuera con la escopeta. Había huellas en la nieve fuera de nuestra ventana y en la ventana del dormitorio de mis padres. Ese tardó un poco en recuperarse. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, le dije a mi mamá que una anciana solía venir y leerme historias cuando estaba en la cama todas las noches. Según nuestro vecino de al lado, la señora que describí murió unos años antes de que nos mudáramos a la casa. Cuando tenía 7 años, mi padre se compró un reloj de bolsillo que venía con su propio soporte. Lo puso encima de nuestro televisor, ya que todavía no teníamos ningún otro reloj en la casa además del dormitorio. Nos habíamos mudado 2 semanas antes. Siendo yo, me levanté en medio de la noche cuando todos estaban dormidos para tomar un refrigerio rápido tarde en la noche. Me escabullo hasta la mitad de la sala de estar cuando me doy cuenta de que el tic-tac del reloj de bolsillo se hace cada vez más fuerte. Me detuve a inspeccionarlo, no parecía estar tan mal, lo ignoré, tomé mi bocadillo y comencé a regresar. Una vez más, escuché el tic-tac del reloj de bolsillo cada vez más fuerte. Me detuve de nuevo, luego escuché lo siguiente cantado en una canción. El señor Frost es un mal hombre, el señor Frost es un chivato. El señor Frost es un mal hombre, golpéenos en 1 centímetro. Corro a mi habitación, me escondo bajo las sábanas y me niego a salir. Desde entonces, he odiado ese reloj de bolsillo. He intentado muchas veces buscar a alguien llamado señor Frost en mi área y no ha surgido nada. Tenía como 9 años. Estaba durmiendo en la cama de mis padres. En ese momento creo que era un sábado por la mañana y mi papá había ido a andar en bicicleta con sus amigos muy temprano y me desperté y me metí en la cama con mi mamá. Estaba teniendo un mal sueño y me desperté y miré a mi alrededor y fui a hacer pipí. Cuando volví a la cama había una mano pálida y blanca que me saludaba desde detrás del armario. Pensé que estaba soñando, pero estaba tan sorprendido que no pude hacer nada. Lo puse en el fondo de mi mente hasta que 1 año después, mi prima mayor dijo que había visto una mano que la saludaba detrás del espejo cuando estaba en su casa. Me hizo darme cuenta de que realmente lo experimenté y no me lo imaginé. Tenía alrededor de 5 o 6. Una noche, mis padres y yo estábamos viendo la televisión en la sala de estar de nuestra casa estilo rancho en los suburbios del Medio Oeste. Una luz de estanger que venía del pasillo llamó nuestra atención. En el dormitorio al final del pasillo había un orbe de luz brillante de 1,5 metros que flotaba a unos 3 o 4 pies del suelo iluminando la habitación oscura. El orbe pareció darse cuenta de que estaba siendo observado y se movió muy rápidamente y antes de que nos diéramos cuenta, el orbe estaba afuera como si hubiera atravesado la pared o las ventanas. Luego, rápidamente dio la vuelta a la casa, saltando o pasando a través de 2 vallas de 6 pies en cuestión de segundos. Lo vimos hacer esto a través de las ventanas y nuestro perro comenzó a enloquecer. Mi papá se asusta y agarra su revólver y una linterna y las tormentas afuera. Había llovido recientemente y había barro afuera, pero no había evidencia de huellas de pisadas ni nada que lo explicara racionalmente. Si bien el evento es una leyenda familiar, ahora mi mamá pensó que era un fantasma o un espíritu, mi papá pensó que eran extraterrestres y, francamente, no tengo ni idea. Me inclino hacia el rayo de bola, pero parecía tener al menos cierto nivel de inteligencia y parecía hacer movimientos deliberados, no aleatorios. Hasta el día de hoy, no sé si fueron una serie de sueños jodidos o si fue una realidad. Pero, cuando tenía entre 6 y 7 años, mi familia y yo vivíamos en una casa de 2 pisos con todos los dormitorios en el piso de arriba. Mi madre siempre me enviaba a su habitación a recoger pañales, mi hermano acababa de nacer, y por supuesto, la habitación de mis padres estaba al final del pasillo. Recuerdo que tuve este sentimiento distinto que nunca pude recordar, solo lo supe cuando lo sentí. El sentimiento era una señal de advertencia de que eso se acercaba. No preguntes qué diablos era eso, porque no tenía ni idea. Cuando eso venía, me ponía cómodo, me acostaba en una cama o me sentaba y cerraba los ojos. Tenía que cerrar los ojos aunque, bajo ninguna circunstancia deben abrirse. Sentí que estaba prohibido mirarlo. Era como un conjunto de reglas que tenía que seguir o de lo contrario pasaría algo. Estaba demasiado asustado para cuestionarlo.
Eso entraría lentamente, la sensación aumentaría a medida que se acercaba y vendría del pasillo a través de la puerta. Me sentí como si estuviera flotando porque nunca pude escuchar pasos. Eso literalmente me hablaba, como eso. El tema iría desde una pequeña charla hasta algo extremadamente espeluznante, la muerte de mi madre. Por lo general, me hacía preguntas como ¿cómo estuvo tu día?, pero nunca respondía porque, de nuevo, estaba muerta de miedo. En este punto, esperaría y escucharía hasta que ya no pudiera sentir su presencia. Solo entonces sería seguro abrir los ojos y moverme. Fue extraño porque parecía olvidar la experiencia hasta la siguiente. Después de que eso se fue, simplemente continuaría con lo que estaba haciendo como si nada hubiera pasado. La única vez que lo reconocí fue cuando el sentimiento me inundó y me di cuenta de que la cagué por estar solo. Realmente no recuerdo mucho, sin embargo, esa experiencia con el pañal siempre se destacó. Todo se volvería un poco borroso juntos, casi todos mis recuerdos de entonces son así, solo recuerdo mis pensamientos y sentimientos en ese momento. Cuando yo tenía 4 años y mi hermano alrededor de 2, estábamos jugando afuera en el patio delantero. Teníamos un aspersor, así que mi hermano y yo estábamos corriendo en él. Supongo que mi mamá estaba ocupada o tomando una siesta porque no salió mientras estábamos allí. Recuerdo a un hombre y una mujer en un automóvil conduciendo por nuestra calle privada. Se detuvieron y nos llamaron. Los recuerdo tomando algunas fotos y riendo y preguntando dónde estaban nuestros padres. En este punto mi hermano pequeño había decidido quitarse el bañador y corría desnudo. Siguieron tomando fotos y nos dijeron que estuviéramos seguros y se fueron. Recuerdo cuando les dije a mis padres que estaban tan enojados y pensé que había hecho algo mal. Mirando hacia atrás ahora estoy sorprendido de que no fuéramos secuestrados o algo así. Ojalá pudiera recordar más detalles, pero fue hace más de 16 años. Solía vivir en una zona sombreada de Indianápolis, en la misma casa donde creció mi madre. Vivíamos en una zona boscosa, un bosque no muy extenso pero tupido hasta que desembocaba en unos campos. Tengo muchas historias peculiares del bosque. Aquí están los más memorables. Tenía un amigo cuando estaba en 3er grado. Ella y yo nos consideramos supervivientes profesionales y nos entrenamos para un apocalipsis zombie en estos bosques. Esta chica también era una adicta a las películas de terror. Estábamos en el bosque cuando escuchamos una motosierra. No hay nada de qué alarmarse, era un buen día de otoño y probablemente la gente estaba cuidando su jardín. Entonces me di cuenta de que estábamos en medio de estos bosques y el ruido de la motosierra se acercaba. Salimos de allí bastante rápido. El segundo fue con un amigo del vecindario diferente y estábamos explorando cuando de repente olimos algo rancio. Miramos hacia abajo y un enorme montículo de peces muertos estaba sentado en un claro, con algunos platos de papel sucios y tenedores de plástico esparcidos alrededor. Más tarde ese día encontramos bolsas, y en las bolsas había una gran variedad de huesos de zarigüeya. Finalmente fue el momento en que encontramos un cadáver en nuestra escuela, que tenía una pista rodeada de delgados bosques. Estábamos caminando por la pista para ir al gimnasio, cuando me di la vuelta y vi el cuerpo. No puedo describirlo como humano. Tenía la piel azul y los ojos negros saltones. Estaba medio enterrado en el barro, frente a mí, con una cabeza en forma de huevo. Salí de allí y me volví para ver a un grupo de niños reunidos y a nuestro director mirando a través de los árboles. Nos llevaron de inmediato al interior. Se llamó a la policía, pero al día siguiente el cuerpo se había ido y no se estaba llevando a cabo ninguna investigación. Cuando era niño, mi mamá dejaba la puerta de mi dormitorio entreabierta y dejaba la luz del pasillo encendida para mí. La luz de noche no era suficiente para mí, supongo. Una noche recuerdo despertarme con el sonido de alguien llamando mi nombre en voz baja desde fuera de mi habitación. Era la voz de una mujer, pero no reconocí. Además, la luz del pasillo era mucho más brillante de lo normal. Muy brillante. No tenía miedo en absoluto, pero la voz siguió repitiendo mi nombre en voz baja durante algún tiempo hasta que se desvaneció y la luz del pasillo volvió a su brillo normal. Luego me recosté y me volví a dormir. Todavía lo recuerdo claro como el día. Recuerdo haberle dicho a mi mamá para ver si era ella, pero ella dijo que no y me dijo que probablemente era solo un sueño, aunque juré que no lo era. Poco después tuve un accidente automovilístico muy grave con mi mamá y mi tía. Ambos estaban gravemente heridos, pero yo solo tenía algunos cortes y magulladuras. Yo también era el único en el vehículo que no llevaba el cinturón de seguridad. Mi mamá me dijo más tarde que probablemente fue un ángel de la guarda el que me visitó antes del accidente.
Tenía 6 años en ese momento. De niño jugábamos mucho en el sótano. El piso estaba abierto y de cemento para que pudiéramos patinar. Además, las paredes eran de tierra o de ladrillo, por lo que se nos permitió disparar pistolas de aire comprimido a los objetivos. Básicamente, no le tenía miedo al sótano en absoluto cuando era niño. Un día, mi hermana estaba en una habitación lateral que tenía frascos de melocotones y encurtidos. Habitación tipo bodega de suciedad, permanecía fría incluso en verano. No me dejaba entrar y estaba seguro de que estaba comiendo melocotones. Podía ver sus pies debajo de la rendija de la puerta y metí mis dedos debajo y ella jugueteó con mis dedos y se rió. Sentí que tenía los dedos mojados y le dije: no te comas todos los melocotones, quiero algunos. Luego empujó mis dedos tan fuerte y dolió y ella gruñó y básicamente se asustó. Empecé a gritar y a tirar. Finalmente retiré mis manos y ella se quedó callada. Luego pateó la puerta con mucha fuerza. Corrí escaleras arriba para denunciarla y allí estaba ella con mi mamá en la cocina. Fue bastante jodidamente extraño. Nadie me creyó. De hecho, mi mamá acaba de decir que mi imaginación se me había escapado y que me olvidara. Espero que hayas disfrutado el video. Seguiré subiendo más contenido como este en los próximos días. Para que no te los pierdas, suscríbete al canal y activa la campanita. Saludos, no te olvides de dejar tu comentario y tu like.